a veces ya ustedes saben que son lineales y a veces son tridimensionales, o sea que están en las tres coordenadas. Es bien importante establecer ese sistema de coordenadas, ¿verdad? O sea, cómo se orientan esas moléculas en el espacio. Y eso no es complicado, sino solamente tienen que seguir ciertas reglas. Entonces, el eje Z, ¿verdad? Le dice, el eje Z se va a tomar, si existe un único eje de rotación, este se tomará como la dirección Z. Por ejemplo, la molécula de agua. Ya ustedes saben que la molécula de agua, ¿me están viendo? ¿Mm? Sí, profesor. La molécula de agua tiene un único eje de rotación. ¿Y cuál es ese eje de rotación? C2. Es un C2, ¿verdad? Es un eje de rotación propio de orden 2. Y que lo vamos, aunque esta molécula no es plana, como vamos a ver posteriormente, se toma como si fuera plana, y ese eje de rotación está en el plano, ¿verdad? Atravesando lo que es el átomo de oxígeno. Entonces está en el plano donde se encuentran los tres átomos, los dos de hidrógeno y el átomo de oxígeno. Entonces ese eje de orden 2 se toma como el eje Z. Luego el eje Y se toma en el plano de la molécula, o sea, en conjunto con el eje Z, y fuera del plano entonces vamos a encontrar el eje X. Es así como se establece en la molécula de agua. Dice, si la molécula tiene más de un eje de rotación, se tomará como Z el de mayor orden. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el caso del trifluoruro de boro. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el eje ahí de mayor rotación? Perdón, de mayor orden. El C3. C3. El C3 que está fuera del plano de la molécula. ¿Eh? Entonces ese es el que se toma como el eje Z. Ya entonces los otros dos ejes, que es el X y el Y, se toman en el plano de la molécula. Entonces, si existe más de un eje de rotación de mayor orden, se tomará como Z el que pasa por un número o por un mayor número de átomos. Entonces, ese caso no lo hemos visto y yo creo que no lo vamos a ver porque son moléculas mucho más laboriosas. ¿Eh? Entonces, vamos a seguir. El eje X. En moléculas planas. En moléculas planas, como ustedes saben, el trifluoruro de boro. Si el eje Z se encuentra en el plano de la molécula, no es el caso este, el eje X se escoge perpendicular al plano de la molécula. Entonces, eso es cuando la molécula es plana, ¿verdad? El eje Z se encuentra en el plano de la molécula y el eje X se escoge perpendicular al plano. Es como la molécula de agua, ¿verdad? Aunque sabemos que la molécula de agua no es estrictamente plana. Aquí lo dice, ahí debería ser B, pero usted sabe que a veces estos programas, en moléculas no planas, si existe un plano que contenga un mayor número de átomos, como es el caso de la molécula de agua, la molécula se trata como si fuese plana y este fuera el plano de la molécula. Entonces, el otro con respecto al eje X sería, si el eje Z es perpendicular al plano de la molécula, como es el caso de la molécula de trifluoruro de boro, el eje X debe estar en el plano, de manera que pase por el mayor número de átomos. ¿No es así? Entonces sería ahí pasando, coincidiendo con el boro y un flúor. Esa sería la coordenada X. Entonces, acuérdense que los ejes son perpendiculares entre sí. Entonces, si no se puede tomar ninguna decisión sobre esta base, la elección de los ejes X y Y se hace de forma arbitraria. Entonces, aquí, bueno, el eje Y ese sería perpendicular a los anteriormente fijados. Pero ya ustedes saben que principalmente es establecer cuál es el eje Z, ¿verdad? Que siempre coincide con el eje de mayor orden. A veces está en el plano de la molécula y a veces fuera del plano de la molécula. Así que no se compliquen en eso. Entonces aquí tenemos dos moléculas, que sería la molécula de agua, donde el eje Z se encuentra en el plano de la molécula, y esta es una molécula muy conocida por ustedes en química orgánica, que es la molécula de benceno, en lo que es la química de los compuestos aromáticos. Pero acuérdense que también esta molécula, cuando ustedes van a estudiar química organometálica, el benceno puede coordinarse a un centro metálico a través, ya sea de los 6 átomos de carbono, ya sea a través de 4 átomos de carbono, o ya sea a través de 2 átomos de carbono. ¿Se acuerdan cómo se designa esa coordinación? ¿A través de qué letra?
cuando es a través de 2, de 4, de 6, ¿cómo se le llama a esa manera de coordinarse? Algunos ligandos que pueden coordinarse con un número variable de átomos donadores. ¿Cómo se le llama? Ujú. Jóvenes. No sé cómo se llama, pero sí sé cuál era la letra. Era ¿Cuál es N la letra? habla. Era una N, pero tenía un nombre No es que ahorita la que no N. recuerdo. Acuérdense que ustedes tienen que utilizar el alfabeto griego, eta, la letra eta, ¿verdad? Que es como una N en la letra eta. Y el término es acticidad. La acticidad con H, acticidad. Entonces ven que aquí en el caso de la molécula de benceno tiene un eje propio de orden 6 y luego entonces hay de 60 grados cada vez que usted rota la molécula 60 grados, tienen una forma indistinguible, pero ven que el eje X se encuentra en el plano de la molécula y atraviesa el mayor número de átomos, coincidiendo con los carbonos y los hidrógenos, ¿lo ven? Y claro, el Y, que está también en el plano de la molécula, es perpendicular a los otros dos. Es decir, forma ángulos rectos, tanto con el eje Z, que está fuera del plano, y con el eje X, que está en el plano de la molécula. Entonces vamos ahora a los grupos puntuales de simetría, ¿verdad? Que es lo que vamos a hacer hoy también. Ya eso en la práctica ustedes lo van a ir practicando. Dice, acabamos de ver que uno o varios elementos de simetría pueden obligar o impedir la existencia de otro. A este respecto, por ejemplo, teníamos el caso de la molécula. ¿Se acuerdan de esta molécula? ¿Quién me la explica? ¿Cuál es esta molécula? Que es El cuadriplanar. tetrafluoruro de xenón. Exacto, es el tetrafluoruro de xenón. Acuérdense que esa molécula tiene un C4. O sea, una molécula tetraédrica no tiene un C4, tiene un eje impropio. Entonces, un eje C4 fuera del plano de la molécula. Pero a mí se me pasó ayer decirle también que además de un C4, como dice, implica un eje C2. Siempre que se tenga un eje de simetría, vean, un eje propio de orden 4 implica la existencia forzosamente de un C2. También fuera de plano, y se dice que es colineal con ese C4, porque comparten la misma línea, o sea, el mismo eje. Lo único que la rotación ya no va a ser de 90, sino de 180, porque si ustedes hacen una rotación de 180, también intercambian los átomos de flúor y obtienen una forma indistinguible. Entonces entonces existen fuera del plano en sí dos ejes, que son el C4 y el C2. Pero fuera en el plano, también, eso sí lo explicamos ayer, contiene 4, ¿vemos? Ejes C2. Entonces, pero es compatible con un C5. Ya entonces, claro, la existencia de un eje implica la existencia de otros. O sea que así vamos a tener un conjunto, tenemos de elementos, ¿ya? Acuérdense que cuando hablamos, vamos a las tablas de caracteres, en realidad no son los elementos, sino las operaciones, ¿verdad? Las que están denotadas en esa tabla de caracteres. Entonces, claro, siempre vamos a hablar de un conjunto, tenemos de operaciones de simetría que contiene una molécula. Y de acuerdo a ese conjunto de operaciones de simetría, tenemos que contiene esa molécula, nosotros la vamos a clasificar en un grupo puntual de simetría. Pero dentro de esa clasificación, nosotros no tenemos que ser exhaustivos, sino que hay ciertos elementos que son como que los más importantes, los que son los requisitos sine qua non para determinar si esa molécula pertenece a ese grupo puntual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Dice, esto significa que solo son posibles algunos conjuntos de elementos de simetría. O sea, ahí vamos a hablar matemáticamente lo que es un conjunto de elementos, ¿verdad? Que van a formar, tenemos ese, o sea, conjunto de elementos, pero ya les dije que esos elementos en sí constituyen las operaciones de simetría. Porque acuérdense que nosotros vamos a clasificar, vamos a establecer las clases de operaciones de simetría. Aquellas operaciones que se comportan matemáticamente de la misma manera. O sea, cuando la
cuando la aplicamos sobre las moléculas, sobre las propiedades moleculares, que es lo que nos interesa a nosotros los químicos inorgánicos. Entonces, así una molécula cuyo eje principal sea C3, por ejemplo, la molécula de trifluoruro de boro, solo puede poseer uno de los conjuntos de elementos y operaciones derivadas listados en la tabla 5.3. ¿Sabes qué sería? Por ejemplo, tenemos los tres que son C2 perpendiculares. Entonces yo les hablaba siempre de, o sea, del orden del grupo, ¿verdad? Que es el número de operaciones de simetría que contiene, tenemos esa molécula. Entonces así tenemos, por ejemplo, si contiene a más un C3, ¿verdad? Las operaciones asociadas, sabemos que siempre la identidad y los dos C3, contiene dos C3. Acuérdense que ahí hablamos de operaciones, clases de operaciones de simetría, o sea, dos ejes C3 que pertenecen a la misma clase, que ya les decíamos, es lo mismo hacer un giro, una rotación de 120 que hacerla de 270. O sea, que es como si la hubiésemos hecho en sentidos inversos, ¿verdad? Y el resultado es el mismo. Por lo tanto, ahí vamos a obtener dos operaciones de simetría que pertenecen a la misma clase. O sea, que se comportan matemáticamente de la misma manera. Entonces, si tiene solamente esas operaciones asociadas, que son 2C3 y la identidad, entonces el orden del grupo es 3 y el grupo puntual de simetría es C3. Luego, si ya contiene, tenemos un C3, ¿verdad? Y 3C2, o sea, esos son los elementos, ¿verdad? El eje rotacional de orden 2 y el de orden 3, el de mayor orden que está fuera del plano, entonces ahí tenemos mayor número de operaciones asociadas, el orden del grupo aumenta y por lo tanto el grupo puntual también es distinto. Mientras mayor número de elementos tenga la molécula, más simétrica es la molécula. Y yo les pregunto, ¿cuáles son los grupos puntuales de mayor simetría? ¿Cuáles son los grupos puntuales de mayor simetría? Son los denominados grupos cúbicos, es decir, la simetría tetraédrica y la octaédrica. Ese tiene un número enorme de elementos de simetría. Entonces, siempre en los exámenes no le voy a poner ningún ejemplo de eso porque sería, vamos a decir, sería muy complicado para ustedes. Vamos a trabajar con moléculas más sencillas, con grupos puntuales más sencillos. Así que el que sale mal es porque no ha estudiado nada de nada. Y ya ustedes saben que el no estudiar no se premia, porque esta es una universidad. Eso no es la secundaria donde yo voy a intimidar al profesor, viniendo el padre de familia diciendo malas palabras, amenazando, ¿eh? Nada de eso. Aquí se gana la nota estudiando. Se les va a ayudar, se les van a poner ejemplos sencillos, pero ¿cómo se da el docente cuenta de que ustedes no han estudiado nada? Cuando cometen errores catastróficos y ya se sabe que eso implica, porque uno se da cuenta al evaluar, porque hay muchos profesores que no evalúan. Las notas son brujas al final, ¿verdad? No, el profesor toma su tiempo y califica uno por uno. Entonces ustedes tienen que estudiar, jóvenes. Eso es lo que yo le estoy diciendo desde el inicio. Aquí todo se le ha facilitado a ustedes, hasta el pago de la matrícula gratuita. En nuestros tiempos nosotros éramos estudiantes Sigma Lambda y que se nos exoneraba únicamente los $20. A ustedes se les exonera todo y ahora en tiempos de pandemia están exonerados de pagar la matrícula. Pero ya les digo que ustedes no son los que están así, está el conjunto de la sociedad, está con esas cuestiones negativas. Las autoridades no quieren hacer el trabajo, la parte administrativa tampoco, todo es un desorden. Entonces yo no, ¿qué va a pasar en la universidad? ¿Qué va a pasar? Dígame. Eso va a ser una anarquía total. Así que acuérdense que eso es importante, el estudio. No es que ustedes tienen que pasarse todo el día estudiando, sino que ustedes tienen que comprometerse con su aprendizaje.
Y cuando ustedes vean que les es difícil algún concepto, te tienen que darle y darle hasta que ustedes mismos se expliquen y lleguen al entendimiento, a la comprensión de ese concepto. Pero no es que porque no entiendan, ustedes van a archivar eso en sus maletas, en sus bolsos, y luego el día del examen lo abren. Y es ahí cuando cometen tantos errores. Entonces, cada Profesor, uno, una pregunta. dígame, Ahí donde decía grupo puntual de simetría en el segundo, ¿es un D8 o un D3? Es que no logré ver bien el numerito. D8, En no, es un D3. Es un D3, ya, D3. ya Sí. ahora sí. Sí, eso lo vamos a ver ahora con el flujograma, ¿verdad? Dice, cada uno de estos conjuntos de elementos forma un grupo puntual de simetría y los elementos de simetría que posee una molécula determinan el grupo puntual al que pertenece. Para asignar una molécula a un grupo particular no es preciso, es lo que decía, listar exhaustivamente todos sus elementos de simetría, sino que basta con buscar aquellos elementos característicos, los más representativos, que lo diferencian, que diferencian a un grupo puntual de otro. Y esto puede hacerse sistemáticamente siguiendo el esquema siguiente. Entonces, en el examen, si fuera el examen presencial, este flujograma se le suministra en el examen. Pero como los exámenes van a ser virtual, ustedes lo van a tener. O sea, ustedes mismos van a buscar su flujograma. Entonces vamos a comenzar con la molécula de agua, que luego lo vamos a trabajar los orbitales. Vamos a trabajar, primero lo vamos a hacer con la molécula de agua como un todo. Pero esa molécula de agua, el enlace químico que forman los átomos entre sí, lo hacen a través de ¿qué? ¿Cuáles son las entidades que participan en los enlaces químicos? Los orbitales atómicos 2pz, el 1s del hidrógeno y 2px y 2py del oxígeno. Claro, los orbitales atómicos que forman el conjunto base de los dos elementos del hidrógeno, de los tres elementos, de los dos hidrógenos y el oxígeno, que es a través, pero claro, ya sabemos que es a través del apareamiento de espines, ¿verdad? A través del apareamiento de espines de los electrones que se forman, pero esos electrones se encuentran en los orbitales, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la molécula de agua. Otra vez la molécula de agua, así que tienen que estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Yo por suerte no tuve hijos, porque yo no sé qué yo hubiera hecho si me hubiese tocado un hijo que no le hubiese gustado estudiar. Me hubiese vuelto loco. Porque yo no soporto, ¿cómo yo le voy a que un hijo mío le falte respeto a un docente, le falte respeto a un curso? ¿Cómo yo podría vivir? Dígame. Es inconcebible. Entonces yo no, por eso que estamos como, porque los padres de familia permiten eso. Entonces no saben el daño que le hacen a la sociedad, porque ya ese muchacho se tergiversa. Él dice, la corrupción es la que paga. Y así me voy en el camino, haciendo trampas, haciendo actos corruptos. Y así, cuando vamos a ver, ya eso no tiene remedio. Entonces, es cada familia a través de lo que es ese núcleo familiar, es el que puede hacer el cambio con una educación idónea, ¿verdad? Competente, ¿verdad? Formando buenos hábitos en esos muchachos. Por eso que ser padre no es fácil. Cualquiera no puede ser padre. Entonces tenemos la molécula. Entonces vamos a seguir este flujograma. La molécula de agua nos hace la pregunta, ¿es lineal? No. No, entonces nos vamos hacia la derecha, no. Entonces luego dice, ¿tiene eje principal? Sí, el Tiene C2. eje principal. Entonces solamente eje CN, no, ahí no. Un eje CN, ¿verdad? Ningún eje salvo un C1, ese de 300, no. Es un eje que en este caso la N, sub N significa el orden. ¿Cuál es? 2. El 2. Dos. Entonces nos vamos hacia abajo. Miren que aquí ponen un asterisco y dos asteriscos donde dice eje principal. Dice, un asterisco, el eje principal es el de mayor orden. Dentro del mismo orden, los ejes CN tienen prioridad sobre los SN. O sea, los propios tienen prioridad sobre los ejes impropios. Analizar y los dos asteriscos significa analizar las alternativas
de izquierda tenemos a derecha. Siempre tenemos que comenzar por la izquierda e ir avanzando hacia la derecha. O sea, cuando decimos eje principal tenemos que comenzar con ningún eje, salvo ese sub 1 y así. Un eje ZN y es ahí donde nos quedamos, porque el agua solamente contiene un eje C2. Entonces nos vamos hacia abajo. ¿Qué es lo que sigue? Vayan ustedes mismos diciendo qué es lo que se nos pregunta, porque está en signo de interrogación. Si el orden C2 es perpendicular al eje principal. Que hay N C2 perpendicular. Acuérdense que ese símbolo significa perpendicular. Muy bien, ¿a qué? Al eje principal. ¿Y cuál es la respuesta, Denvers? No. No, entonces nos vamos hacia la derecha y seguimos hacia abajo. Dice, ¿contiene un sigma H? ¿Contiene un plano horizontal? No, en este caso no es. ¿Por qué la molécula de agua tiene... ¿Cuántos planos tiene la molécula de agua? ¿Quién me lo explica? ¿Y por qué no puede ser plano horizontal, sino que son planos verticales? ¿Qué yo les dije ayer para establecer si la molécula tiene un plano horizontal? ¿Qué es lo que tiene que contener la molécula? Bueno, tiene que contener, obvio, un plano, pero adunado a eso, ¿qué debe haber? Y que sea perpendicular a ese plano. Es un número par de átomos. No. ¿Qué debe haber? ¿Alguien que lo haya entendido? ¿Tiene que ser una molécula plana? No. Bueno, sí, tiene que ser una molécula plana. Tiene razón, pero no es eso lo... bueno, es eso, pero además de eso, ¿qué? Bien, tiene que ser una molécula plana. Tiene razón. Pero ¿qué tiene además de ser plana? Porque la molécula de agua, claro, la molécula de agua en sí no es plana, pero la tomamos como plana, ¿verdad? Pero, ¿qué debe tener? Que yo se lo dije ayer. O sea, debe tener un eje, ¿vemos? El de mayor orden, perpendicular. O sea, por ejemplo, en la molécula de trifluoruro de boro, ¿verdad? Y en la molécula de tetrafluoruro de xenón, donde el eje, ya sea de C3 o C4, es perpendicular al plano de la molécula, ¿verdad? Que contiene todos los átomos que contiene la molécula. Entonces, ahí es cuando existe el sigma H. Pero no es el caso de la molécula de agua, porque la molécula de agua, el eje está dentro del plano, no perpendicular al plano de la molécula que contiene el oxígeno y los dos hidrógenos. Por eso que es no, la respuesta es no. Entonces nos vamos a la izquierda, sí. ¿Y cuál sería el grupo puntual de simetría al cual pertenece el agua? Entonces ya nos dice, está encerrado en un círculo. Dígalo. Es que no se ve muy bien. Ah, no. Estamos acá estamos acá en la derecha. No. Ahora es que se me fue la olla. No. Entonces nos vamos. ¿Tiene N sigma V? Ah, nos tenemos que ir hacia la derecha. Sí. ¿Cuántos sigma V tiene? Es que me fui hacia... ¿Cuántos sigma V tiene? 2. 1. Tiene No es 2. adivinanza, tienen que explicar la razón. Acuérdense que los químicos explicamos las razones, ¿verdad? No podemos decir alegremente una respuesta y no sustentarla. Por eso estamos estudiando, ¿no? Entonces tienen que fortalecer sus ideas dando argumentos. Entonces, ¿quién me lo explica? No teman. Acuérdense que el profesor regaña, pero él regaña para que ustedes vayan mejorando su manera de ser. Ojalá yo hubiese tenido a alguien así que me hubiera conducido, ¿verdad? Los profesores no les importaba nada, a ellos les daba igual si el estudiante estudiaba o no. Cuando el profesor le importa, el estudiante que aprenda, cuando uno agarra y los regaña como si fuéramos los padres. Alguien que lo explique. Yo, profesor John. Sí, explíquelo. Bien, uno de los planos es el plano que atraviesa solamente la molécula de oxígeno. Sí, dígalo con los nombres de las coordenadas, ¿verdad? Ya sabemos que el plano abarca 2 coordenadas. Hay 2 sigma, ¿verdad?
Podemos decir Correcto. un sigma V y un sigma V'. Pero ¿qué planos abarcan esos dos planos verticales? Explíquelo de esa forma. Bien, un plano vertical es el que está formando con la coordenada ZY. Exacto, Y la ZY, que es el plano que contiene los tres átomos, ¿no es así? Muy bien, ese sería uno. ¿Y el otro? Y el otro es el plano ZX, que contiene a las tres moléculas de la molécula del agua, que son el oxígeno y los dos No, hidrógenos. acuérdense que uno, lo dijo bien, un plano sería el ZY, que es el plano que contiene los tres átomos. Y claro, el Ajá. otro plano vertical es perpendicular a ese y atraviesa un solo átomo. ¿Cuál sería? El átomo de oxígeno. Muy bien. Y entonces, por lo tanto, las coordenadas que abarca ese plano, ¿cuál sería? Z. Lo dijo en antes. ¿Z qué? ZX. Muy bien. ZX. Tiene 2 puntos, yo. Entonces, esos serían los dos planos. Explíquelo otra vez nuevamente para el resto de la clase que no lo entendió. Bien, uno de los planos nos ubicamos en las coordenadas, ¿no? ZX, que es el que atraviesa solamente la molécula de oxígeno. No atraviesa, pasa por el oxígeno, ¿verdad? Es cuando se reflejan los dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? O sea, usted tiene un plano, el XZ, que atraviesa el oxígeno, claro, es un plano porque ahí se reflejan los dos átomos de hidrógeno entre sí, ¿verdad? Entonces, por eso que, y el otro es el plano que contiene toda la molécula, que es cuando se refleja toda la molécula en el, o sea, los tres átomos se reflejan ellos mismos, o sea, a la vez. Sí. Ya, vamos entonces a que alguien. Entonces, el grupo puntual de simetría, ¿cuál es? Entonces sería psi, ¿verdad? Tiene psi 2 sigma V. Por lo tanto, ¿cuál es el grupo puntual de simetría al cual pertenece el agua? ¿Al cual? C2V. Muy bien, C2V. Imagínense, ya eso es un aprendizaje para ustedes, porque muchos ni saben cuál es la fórmula molecular del agua. En estos días veía un programa de saber, se llama Saber y Ganar, y no sabían la fórmula del agua. H2O, ¿verdad? H2O, y claro, ya ustedes saben clasificar la molécula de agua en el grupo puntual de simetría, que es el C2V, ¿verdad? Entonces, aquí hay, antes yo lo explicaba, están los símbolos de Mulliken y los símbolos de Schoenfeld. Vemos que tienen que ver con esta nomenclatura, o sea, con la nomenclatura que se utiliza para designar los grupos puntuales. Entonces lo van a buscar, ¿verdad? Ustedes, como una investigación, van a investigar qué son los símbolos de Mulliken y los símbolos de Schoenfeld. Anótenlo. ¿Cómo se escribe el segundo nombre? Y disculpe, por favor. Vemos S-C-H-O-N-F-L-I-E-S. Schoenfeld. Es un apellido nórdico. Listo, profe. Gracias. Y claro, uno tiene que ver, para adelantarle un poquito, unos tienen que ver con la nomenclatura, o sea, la manera de designar los grupos puntuales, y otro a través de las etiquetas de simetría que se utilizan para, en las representaciones irreducibles, que la vamos a ver inmediatamente. Entonces quiero que alguien, te voy asignando puntos, alguien que me clasifique la molécula de trifluoruro de boro en el grupo puntual al cual pertenece. Aquí se la estoy poniendo. Alguien que lo haga, que empiece desde arriba, ya sabemos, siguiendo lo que es el flujograma. Profe, yo no me tengo una pregunta del flujograma. Ahí donde dice eje principal, que hay dos asteriscos, donde está la dirección de los dos asteriscos, hacia ahí son los ejes propios. O sea, No, o sea, el eje principal, ahí, entonces el asterisco nos dice que el eje principal es el de mayor orden, ¿verdad? Ese es el eje principal, ya lo habíamos dicho. Dentro del mismo orden, los SN tienen prioridad, o sea, los ejes propios sobre
los ejes impropios. Y luego los dos asteriscos nos dice que tenemos que analizar las alternativas de izquierda a derecha. Ya, ahora sí. Sí, ¿quién se atreve a clasificar la molécula de trifluoruro de boro en su grupo puntual de simetría? Yo quiero intentarlo, profesor. Sí, hágalo pues. Ok, vamos con el flujograma, iniciamos arriba y nos pregunta si es lineal o no. El trifluoruro de boro no es lineal, así que nos vamos a la derecha, donde nos preguntan primero, ¿es el eje principal? El eje principal. Y como habíamos visto cuando hicimos, estamos estudiando lo que era el orden propio, vemos que tiene un eje principal C3. Muy bien. Y entonces nos vamos ahora. Nos dijo que siempre nos moviéramos de izquierda a derecha. Sí, de izquierda. Bueno, ahí es cuando estamos con el eje principal, ¿verdad? Que no tenemos que comenzar. Ajá. Ningún eje, salvo C1, no era el caso. Ya usted llegó inmediatamente a un eje C3, ¿verdad? Que lo habíamos hecho cuando habíamos estudiado los ejes propios. Se va hacia abajo. Ya tenemos que irnos Ajá. hacia abajo. Un Y me eje. Sí, ahora siga. Siga el flujograma. ahora nos vamos hacia abajo y me pregunta el, el número de eje C2 perpendicular al eje principal. ¿Es sí o no? Aquí sí, en este caso sí hay eje C2 perpendiculares al eje principal. ¿Cuántos? Hay, en este caso, ¿Cuántos ejes C2 hay perpendiculares al eje principal C3? eran 3. Sí, Muy 3. bien, entonces sí, ¿verdad? Sí, Luego sigue la pregunta, ¿tiene un plano horizontal de simetría? sí, esta tiene un plano horizontal de simetría que incluye a los Exacto. tres, a todas las todos los átomos, a los A 4. todos los átomos. Contiene al boro, al átomo central y a los 3 átomos de flúor terminales. Es sí, y por lo tanto llega inmediatamente a la respuesta. ¿Cuál es el grupo puntual de simetría? D3H. Muy bien, tiene 5 puntos. Denvers. Listo, profe. Sí. Vamos entonces, 11, Denver, 11,5. ¿Ah? Sí, muy bien. Vamos a la siguiente. Estamos utilizando las moléculas que hemos utilizado para explicar los elementos y las operaciones de simetría. Ahora quiero que alguien haga el del tetrafluoruro de xenón. Yo quiero intentarlo, profe. Vamos a darle prioridad. Tabata. ¿Quién quiere? Yo. Tabata. Tabata Rodríguez. Sí. Hágalo, Tabata, pues. Bueno, aquí tenemos el trifluoruro de xenón. Tetrafluoruro. Tetrafluoruro de xenón. La primera pregunta es si es lineal. La molécula no es lineal. Sí, Lo desplazamos hacia la derecha. exactamente. En el eje principal Tiene que teníamos comenzar, ¿cómo? Tiene que comenzar hacia la derecha. no, perdón, yo estaba comenzando, ustedes no me dicen de izquierda a derecha, analizar las alternativas de izquierda a derecha. La izquierda es esta, joven, y ustedes no me avisan. El eje, tenemos que comenzar es con esta, 2 o más de n mayor a 2. La derecha es esta, en la izquierda, perdón, yo estaba comenzando con la derecha. La derecha es ningún eje salvo C1. Entonces comience con la izquierda. ¿Tiene 2 o más de n mayor a 2? Teníamos que era el orden mayor era C4. No conteste esa pregunta. O sea, okay. ¿tiene 2 o más? No. No. ¿Verdad? Mayor a 2. 2 o más, porque ahí dice 2. O sea, contiene un C4, pero no 2. 2 o más de n mayor a 2, no. Porque esos son los más simétricos. Son los grupos puntuales cúbicos que le decían, el icosaédrico, el octaédrico y el tetraédrico. Ahí no cabe. Seguimos con el siguiente. Solamente ejes. Seguimos. Solamente ejes impropios. Sígalo, porque si no, no le voy a poder dar los puntos. Sí. Solamente ejes SN par y su eje C derivado, no. Un eje CN
Sí, teníamos que era el mayor C4. Muy bien, entonces se va hacia abajo. Ajá. Entonces, la pregunta, hágala. NC2 perpendicular al eje principal. Sí. Tenemos Tiene un sigma H, 4. luego, porque tiene que seguir el organigrama. Sí, ¿Por qué pero se estoy mira diciendo tanto? estoy diciendo cuántos C2 tenía la molécula. ¿Cuánto? 4. 4, ¿verdad? Haga una recapitulación de esos 4. Sí. Un eje, bueno, 2 ejes C2 que pasan a través de los átomos flúor, xenón, flúor. Exacto. ¿Y los otros 2? Y los otros 2 que se encuentran en la bisectriz entre los ángulos de la molécula de flúor, xenón, flúor. De enlace, del ángulo de enlace flúor, xenón, flúor. Ujú. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, luego nos vamos hacia la izquierda, sí, ¿verdad? Sí, Entonces, luego seguí, la siguiente pregunta, ¿cuál es? si tiene plano horizontal. Y si tiene Exacto. ¿Y cuál es la respuesta? T4H. La respuesta es sí, Tabata, porque Sí, contiene un plano horizontal que tiene que ser más explícita. Se lo dije ayer, Tabata. Es como muy economiza, pero economiza no cuando tiene que hacerlo. Uno economiza, aquí no tiene que economizar, aquí tiene que ser explícita, pero dentro de lo explícito tiene que ser preciso y conciso. Entonces dice sí, ¿verdad? Contiene un sí, plano horizontal que contiene, acuérdense que aquí estamos para que los demás vayan entendiendo. Si todo lo decimos de manera fragmentada, así como si fuéramos robot, no se va a entender. Entonces, contiene un plano horizontal que contiene el xenón y los 4 sí. átomos de flúor. Sí. Entonces, ahora sí diga la respuesta. Es la D4H. Muy bien, porque ese 4 lo marca son la cantidad de ejes C2 perpendiculares al eje principal, que serían 4, que ya los explicó. Bueno, tiene 3 puntos. Tiene que ir mejorando esa manera de explicar porque tiene que... Profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando la molécula también tiene planos horizontales y verticales? ¿A cuál de los dos le damos prioridad? Tan sencillo que usted tiene que seguir el flujograma. El flujograma lo va a ir llevando. Ok, Claro, el flujograma no está ahí va. Acuérdate que esto es hecho, esto ya está en la literatura. Esto no lo hace el profesor. Este es un flujograma que ya está establecido en todos los libros de química inorgánica, que es el que se sigue para establecer el grupo puntual de simetría al cual pertenece. ¿Ya? Y ahí ya usted lo tiene, un sigma H hacia la derecha, ¿va? En la derecha está el sigma H y luego si sí o no, entonces luego se va a si contiene planos verticales, entonces eso lo va a ir llevando el flujograma, no se complique. ¿Lo vio? sí, sí, profe. El Ese tenía. flujograma es lo que lo va a ir llevando, o sea, es lógico, o sea, no se va a contradecir. Entonces, hasta aquí hemos llegado practicando. Ustedes con la práctica, ustedes van a seguir, ¿verdad? Entonces, vamos a las aplicaciones de simetría. Vamos a las aplicaciones. Dice, algunas aplicaciones importantes de la simetría, aquí con este tema terminamos, en química inorgánica incluyen lo que es la construcción y clasificación de los orbitales moleculares, que es lo que nosotros vamos a hacer en el caso de la molécula de agua, y la interpretación de los datos espectroscópicos para determinar la estructura. Eso sí no vamos a hacerlo porque eso es tiene mayor complejidad y nos va a tomar mucho tiempo y ya estamos contra el tiempo. Entonces, prefiero solamente darle la aplicación esa de la construcción y clasificación de los orbitales moleculares que complementa el tema de las teorías de enlace del primer semestre y ya entonces cuando ustedes den este tema
en la química física 3, que es el otro año, entonces ustedes van a dar ese tema. Sin embargo, hay varias aplicaciones más sencillas, más elementales, una de las cuales hace uso de la teoría de grupo para decidir si una molécula es polar o quiral. Entonces ya ustedes saben cuándo una molécula es polar. ¿Alguien que me explique cuándo la molécula es polar o quiral? Es polar cuando la densidad electrónica está dirigida hacia un mismo átomo o hay hacia una misma dirección, como unos vectores, sumándose entre sí. Tiene que tan sencillo, mire, Guevara, tiene que tan sencillo decir cuando la molécula presenta un momento dipolar neto, ¿no es así? El momento dipolar que lo hemos designado con la letra mu. Cuando la molécula, pero ya sabemos cuando la molécula es muy simétrica, por ejemplo, en una molécula tetraédrica o una molécula octaédrica, de simetría, no de geometría, cuando todos los enlaces son del mismo tipo, ¿qué pasa? La molécula presenta un momento dipolar neto. No. No, porque los momentos dipolares son cantidades vectoriales. Entonces, como es una molécula tan simétrica y que todos los enlaces son del mismo tipo, ellos se anulan entre sí. La sumatoria, la resultante es cero. Entonces, nosotros ahora vamos a utilizar la teoría de grupo para decidir, de acuerdo a los elementos de simetría que contenga la molécula, decir, bueno, esta molécula no puede ser jamás polar. Pero ya en química general, usted lo veían tan sencillo como eso. Moléculas muy simétricas, por ejemplo, entonces son moléculas que van a presentar un momento dipolar de cero. Y quiral, que lo acabamos de, en el capítulo anterior de estudiar, cuando la molécula es quiral. Si lo acabamos de estudiar, ¿por qué no lo pueden decir? Quiral viene del share, de mano, ¿verdad? Del griego. Acuérdense que todo es etimología. Las palabras son de origen griego, provienen del latín, ¿verdad? Entonces, share, quiral, viene de mano. Entonces, ¿cuándo una molécula es quiral? Cuando presenta isomería óptica, ¿no es así? O sea, cuando la imagen especular no es superponible y por lo tanto yo tengo dos compuestos distintos, por así decirlo. Acuérdense que cuando ellas no se interconvierten, tenemos, vamos, en el tiempo, tenemos de forma rápida, entonces ellos van a existir, tienen una existencia esas moléculas. Y se dice que cada una rota la luz polarizada de un polarímetro de manera distinta, hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces hablamos de una molécula, ahí usamos levo, ¿verdad? O destro, si la rota hacia la derecha, a la izquierda, hacia la derecha. Entonces eso es lo que es quiral. Entonces dice, vamos a comenzar con lo que es moléculas polares. Dice, una molécula no podrá ser polar si pertenece a un grupo puntual, mire, que incluya un centro de inversión. Ya teniendo un centro de inversión, ya entonces no puede ser polar. A cualquiera de los grupos D, por ejemplo, la molécula que veíamos en antes, porque una pertenecía a qué grupo, el trifluoruro de boro, ¿a qué grupo puntual pertenecía? De 3H. De 3H, ya entonces esa molécula no puede ser polar. ¿Y la molécula de tetrafluoruro de xenón a qué grupo pertenecía? Al D4H, ¿verdad? Y sus derivados. O sea, cuando la molécula pertenezca, no pueden ser polar. A los grupos cúbicos, que son los más simétricos, como el tetraédrico, el octaédrico, al grupo icosaédrico y a sus modificaciones. Una molécula polar, es lo que yo le decía, es aquella que tiene un momento dipolar eléctrico permanente. ¿Ah? La inversión implica que una molécula tiene distribuciones de carga que se corresponden en todos los puntos diametralmente opuestos alrededor de un centro. O sea que son dos momentos dipolares dirigiéndose en sentido contrario. Por lo tanto, se van a anular, lo cual elimina la posibilidad de que exista un momento dipolar. Entonces, por la misma razón, un momento dipolar no puede dirigirse de manera, ya veíamos con el centro de inversión, ¿verdad? Cuando la molécula tiene un centro de inversión no puede ser polar, pero ahora lo vamos a ver cuando la molécula contiene un plano especular o un eje de rotación.
Entonces, no puede existir un momento dipolar que pueda dirigirse de manera perpendicular ya sea a ese plano o al eje de rotación. Debido a que un plano especular que demanda que haya átomos idénticos a ambos lados del plano, como en el caso del centro de inversión. De modo que no puede haber un momento dipolar que atraviese ese plano. Y de manera similar, un eje de simetría implica la presencia también de átomos idénticos en aquellos puntos relacionados por la rotación correspondiente, lo cual elimina también la posibilidad de que exista un momento dipolar perpendicular a ese eje. Entonces, en definitiva, o en resumen, las moléculas polares no pueden ser polares cuando sí tiene un centro de inversión. No puede también ser polar, o sea, tener un momento dipolar, tampoco dirigido perpendicular a cualquiera de los planos especulares. Es decir, si la molécula contiene un plano especular, jamás podrá ser polar. Y si tiene un eje de simetría, de rotación propia, tampoco, porque no puede ser que ese momento dipolar se dirija perpendicular ni al plano ni al eje de rotación. Ahora vamos con las moléculas quirales. Entonces, estos son aplicaciones solamente por clasificar la molécula, por determinar cuáles son los elementos de simetría y determinar el grupo puntual. Entonces ya decimos, ya lo veíamos desde el capítulo anterior, que por tener cierto, por ejemplo, el plano, ¿verdad? Ya eliminaba, y el centro de inversión eliminaba la posibilidad de que esa molécula fuese polar. No, lo veíamos con la quiralidad, con la polaridad no. Lo veíamos ahora con lo que vamos a hacer. O sea, una molécula no podrá ser quiral si posee un eje de rotación impropio. Ya veíamos que un eje de rotación impropio de orden 1 equivale a ¿qué? ¿A qué equivale un eje de rotación impropio de orden 1? Es como el plano horizontal. Exacto, a un plano horizontal. O sea que si la molécula contiene un plano horizontal, definitivamente no puede ser quiral. Eso lo veíamos ya en el capítulo anterior. Y si el eje de rotación de orden 2 es de orden 2, ¿a qué equivale? Era la identidad, si no me equivoco. Exacto, por lo tanto, claro. Pero tanto el eje de rotación impropio de orden 1 y de orden 2, uno equivale a un plano horizontal y otro a la inversión. Y por lo tanto, cuando la molécula posee esos elementos, no puede ser quiral. Pero ahí le dice, una molécula quiral proveniente del término griego, cher, que significa mano, es aquella que no puede superponerse a su propia imagen de espejo. O sea, especular, ¿eh? Una molécula quiral y su imagen especular asociada, ya ustedes saben que se denominan enantiómeros, de la palabra griega para ambos, ¿verdad? Las moléculas quirales que no se interconvierten en lo que le decía con rapidez entre sus formas enantiómeras son ópticamente activas en el sentido de que pueden rotar el plano de la luz polarizada. Los pares enantioméricos de las moléculas, ahí está la tilde mal. Enantiomérico debe de haber la tilde en la E, ¿verdad? De las moléculas rotan el plano de polarización de luz en cantidades iguales, pero en direcciones opuestas, ¿verdad? Uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Entonces, una molécula quiral no puede tener un eje de rotación impropio. Un plano especular es un eje S1 de rotación impropia y un centro de inversión es equivalente al eje C2. En consecuencia, las moléculas con un plano especular o un centro de inversión poseen eje de rotación impropio y no pueden ser quirales. Los grupos en los que S sub N está presente incluye, otra vez tenemos al D, N, H, que comprende al SN, al DND y algunos de los grupos cúbicos. De manera específica sería el tetraédrico y el octaédrico. Pero ahí van a decir, ay profesor, pero teníamos un complejo que era tetraédrico y presentaba isómeros ópticos. Pero, ¿qué explicación me dan en ese caso? Porque era tetraédrico y decíamos que presentaba, la molécula era quiral, o sea, presentaba isomería óptica. ¿Cuál es la explicación aquí tan sencilla? Ya yo se lo decía desde el inicio de la explicación del capítulo. ¿Cuál es la explicación aquí? Que eso es geometría y no simetría. ¿Cómo?
que en ese caso hacemos cuenta de la geometría y no de la simetría. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Mora. Mora, tiene 2 puntos. Tan sencillo como eso. Porque veíamos que, claro, una molécula tetraédrica, pero ¿cómo eran los átomos donadores que estaban coordinados al metal? Todos eran distintos, ¿verdad? Tenemos 4 y que eso es bastante también difícil, que hayan 4 ligandos distintos coordinados al metal, ¿verdad? Es así, ahí no hablamos de simetría, estamos hablando es de geometría. Para que sea de simetría tetraédrica Mora, ¿cómo tienen que ser los 4 enlaces? Idénticos. Idénticos, tienen que ser equivalentes. Entonces eso es importante. Por eso que no nos estamos contradiciendo, sino que en ese caso los 4 enlaces tienen que ser equivalentes, idénticos, para que no haya quiralidad. Ahora vamos otra vez a la tabla. Vamos ahora a ahondar un poquito en la tabla de caracteres. ¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a explicar para entonces entrar a la última aplicación? ¿Quién me explica cuál va a ser la última aplicación que vamos a estudiar? La clase termina a las 9:40, jóvenes, ¿verdad? Sí, profe. Sí, estamos Sí, muy bien. profesor. Estamos bien de tiempo. Alguien que me explique cuál es la última aplicación que nosotros vamos a estudiar. La clasificación de orbitales moleculares. Claro, la clasificación de los orbitales moleculares en su especie de simetría. ¿Por qué es importante clasificar los orbitales moleculares en la especie de simetría al cual pertenecen? Los orbitales atómicos, perdón. O sea, vamos primero a determinar, tenemos la simetría, ¿verdad? O sea, la especie de simetría a la cual pertenecen los orbitales atómicos. ¿Por qué es importante establecer esa simetría? Y que nos van a ayudar las tablas de caracteres. O sea, la teoría de grupo. Acuérdense que la química inorgánica tiene su base en la teoría de grupo y en la mecánica cuántica. O sea, ellas se utilizan conjuntamente, porque a veces, bueno, porque nosotros decíamos determinar en un diagrama de orbitales de energía, la energía absoluta de cada uno de los orbitales, eso es adentrarse a la mecánica cuántica, ¿no es así? Y utilizar programas computacionales, pero de química cuántica, pero cuando nosotros podemos tener un resultado cualitativo a través de la teoría de grupo, teniendo en cuenta ciertos conceptos de simetría, ¿verdad? Que nos ayudan pues a establecer ese orden cualitativo de energía de los orbitales moleculares que se forman por el traslapo de los orbitales atómicos. Pero ¿en base a qué se traslapan los orbitales atómicos? ¿En base a qué se traslapan los orbitales atómicos? En su simetría. En base a su simetría, en base a su energía, ¿no es así? Entonces, por eso es importante determinar la simetría a la cual pertenecen los orbitales atómicos, porque es en base a esa simetría, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes se enamoran, entonces ustedes se van a enamorar en base a con una persona que sea compatible con ustedes. Entonces, igual los orbitales atómicos se combinan, es en base a la simetría que nosotros vamos a determinar aplicando la teoría de grupo. O sea, claro, si vamos a estudiar determinada molécula, o sea, los orbitales moleculares de determinada molécula, tenemos que adentrarnos al grupo puntual de simetría al cual pertenece esa molécula. Acuérdense que esto no lo estamos estudiando por per se, o sea, por nada, sino que esto tiene un objetivo que es para utilizarlo posteriormente en la química. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Dice, nuestro objetivo es usar la simetría para clasificar propiedades moleculares, tales como vibraciones, orbitales moleculares, que es lo que vamos a hacer, etc. El comportamiento de una propiedad nu, ¿verdad? Ahí es esa, no es una V, debería ponerla en cursiva o en itálica.
el de la propiedad nu, que sería de un orbital atómico, ¿verdad? Cuando se le aplica una operación R de simetría, se expresa mediante un número llamado carácter. Entonces, o sea, el ají, que es como se designa la, o sea, tenemos la ají su nu. ¿Y qué es la nu? Es la propiedad a la cual se le está aplicando. Tenemos esa operación de simetría. Dice R. O sea, y la R va entre paréntesis. Dice la G, que es el carácter que se obtiene al aplicar la operación de simetría R a esa propiedad molecular, que puede ser un orbital atómico. Entonces, así cuando la G, o sea, el carácter es igual a 1, si la propiedad no cambia, o sea, que es simétrica, ¿verdad? Con respecto a esa propiedad de simetría, esa operación de simetría, R. Pero si cambia, o sea, si se invierte, entonces es -1 el carácter. Entonces, el conjunto de caracteres de una propiedad frente a todas las clases de operaciones de simetría de un grupo puntual forma una representación tau. O sea, la tau sub nu. O sea, que es el conjunto de caracteres, se le llama tau, de ese orbital, de esa propiedad, ¿verdad?, molecular, cuando se le aplican todas las operaciones, el conjunto de las operaciones de simetría que forman el grupo puntual de simetría, que ya ustedes saben que están agrupadas por clases de operaciones. ¿Y qué significa eso de clases de operaciones de simetría? ¿Quién me lo explica? ¿Qué significa eso de clases de operaciones de simetría? Que se comportan matemáticamente de la misma forma. Cuando hay operaciones que se comportan matemáticamente de la misma forma frente a una propiedad molecular, entonces se agrupan en clases. Entonces, aquí tenemos el caso. Yo había cambiado, yo pensaba que había cambiado. Esto yo lo había hecho. Porque, ahora a ver. Ay. A ver. Yo lo había cambiado, mira, y no sé por qué. Porque se ve un poco borroso. Aquí, ¿qué tenemos, jóvenes? ¿Qué tenemos ahí? Un orbital P sub X, ¿verdad? Un orbital P sub X. Pero mire que ahí la diferencia de acuérdense que en el caso estamos hablando de la molécula de agua, ¿verdad? La molécula de agua que pertenece al grupo puntual de simetría C2V, ¿verdad? C sub 2V. Ese es el grupo puntual. Pero, ¿qué pasa aquí? Aquí nosotros habíamos establecido anteriormente que en el caso del agua, la X estaba dirigida fuera del plano. ¿No es así? Fuera del plano de la molécula. Y aquí está, no, aquí está en el plano de la molécula. O sea, tenemos que Z y X está en el plano de la molécula y Y fuera del plano. Entonces, si tenemos el orbital P sub X, entonces el P sub X está, ya sabemos, en torno a la coordenada X, en el plano de la molécula de agua. Entonces le vamos a aplicar todas las operaciones de simetría que conforman ese grupo puntual de simetría, que es la identidad, el Z sub 2 y los dos planos verticales, el sigma V y el sigma V'. Entonces, el sigma V es el que contiene todos los tres átomos de la molécula y el sigma V', que es el que coincide con el eje C sub 2. ¿No es así? Entonces, si yo aplico la identidad, que no es hacer nada, queda completamente simétrico el orbital P sub X. ¿No es así? O sea, que el carácter ahí, G, es igual a 1. Cuando aplico la rotación, ¿qué pasa ahí? Se interconvierten los lóbulos. Acuérdense que el lóbulo sombreado es el negativo, o sea, que representa la función de onda, el signo de la función de onda, que es negativo. Y donde está completamente blanco es positivo. Entonces, si yo hago una rotación de 180, ven que se interconvierten los lóbulos de ese orbital P sub X, por lo tanto, es antisimétrico.
vemos, se invierte, entonces ahí tenemos -1 el carácter. Si aplico un sigma v, que es, o sea, reflejar todo, el mismo orbital, todo, como un todo, claro, no se obtiene ningún cambio, él se refleja como un todo y por lo tanto el carácter de ahí es 1. Pero si yo aplico el sigma v', que es el que abarca el plano YZ, porque acuérdense que aquí Y está fuera del plano, entonces es el que coincide con C2, claro, aquí va a ocurrir lo mismo que en el caso de C2, los lóbulos se interconvierten y por lo tanto el carácter es -1. Por lo tanto, nosotros hemos obtenido, tenemos la tau, ¿verdad? El conjunto de caracteres, ¿vemos? De ese orbital atómico P sub X al aplicarle todas las operaciones de simetría del grupo puntual de simetría al cual pertenece el agua, que es S2V, es 1, -1, 1 y -1. ¿Y qué nombre y qué símbolo pertenece? Entonces nosotros nos vamos a consultar la tabla de caracteres del grupo puntual de simetría C2V y vamos a ver que el símbolo, ya acuérdense que les dije que tienen que investigar los símbolos de Schoenflies y los símbolos de Mulliken. Entonces vamos a ver que la etiqueta de simetría o la representación irreducible, acuérdense que en la tabla de caracteres solamente van a aparecer las representaciones irreducibles, porque yo puedo tener un número determinado, infinito de representaciones reducibles, pero todas esas representaciones reducibles van a estar compuestas de las representaciones irreducibles que son las que contiene la tabla de caracteres. Entonces yo voy a ver que se le corresponde el símbolo, o sea, la etiqueta de simetría es B1. O sea que la simetría a la cual corresponde el orbital P sub X en el agua tiene simetría B1. Entonces nosotros vamos a ver qué significa esa B y qué significa el 1 luego, posteriormente. Entonces, aunque el número de representaciones, lo que le decía, posibles en un grupo es infinito, o sea, las representaciones reducibles, todas ellas se pueden expresar como una combinación. El término técnico es que se pueden reducir en un conjunto de representaciones irreducibles, ¿ya? Tau, que son las que se recogen en una tabla de caracteres. Entonces, la tabla de caracteres sistematiza la información de simetría fundamental de un grupo y la información que recoge es la siguiente. Ahí tienen la estructura de una tabla de caracteres. ¿Qué significa el 1? El símbolo del grupo puntual considerado, que en este caso sería el C2V del agua. Dice, las operaciones de simetría agrupadas por clase, que en el caso del agua sería la identidad, sería el orden C2 y los dos planos verticales, ¿verdad? Separados porque ellos pertenecen a distintas clases. Entonces, tercero, las etiquetas de las representaciones irreducibles del grupo puntual, que ahí es donde va, por ejemplo, el que determiné al cual pertenece el orbital P sub X, que es el B1, B sub 1. Entonces van ahí en donde está tercero. Luego en cuarto, los caracteres, ahí van los caracteres de cada representación frente a las operaciones de simetría del grupo, ya ustedes saben que agrupadas en clase. Y luego en el quinto y en el sexto va el comportamiento de simetría de las funciones especificadas, que la vamos a ver ahora inmediatamente. Aquí tenemos un ejemplo de una tabla de caracteres. Ahí, bueno, esto está en catalán, ¿verdad? En catalán, bueno, dice notació del grup, ¿verdad? Lo que es ¿qué es esa notació del grup? Eso está en catalán. ¿Qué es la notació del grup? El grupo puntual de simetría o la notación del grupo, que en este caso no es C2V, sino el C4V. Luego, lo que está en amarillo, clases de operaciones, ¿verdad? Las clases de operaciones de simetría. O sea, acuérdense que las operaciones están agrupadas por clase. Entonces tengo la identidad, 2C sub 4, un C sub 2, 2 sigma V y 2 sigma D, que viene de diédrico, ¿verdad? Luego, lo que está en verde, dice A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 y E. Claro que ahí está en mayúscula.
vemos, son las especies de simetría irreducibles del grupo, o sea, las representaciones irreducibles. Y luego, en rojo, son los caracteres, o sea, es cómo se comportan, tenemos esas representaciones irreducibles, ¿verdad? Frente a cada una de las operaciones de simetría. Entonces, eso nos da es la traza de las representaciones irreducibles del grupo, ¿verdad? O sea, el carácter de las representaciones irreducibles del grupo. Y luego ya vemos cómo se comportan esas funciones, porque en azul y en rojo tenemos vectores de traslación y rotaciones. O sea, cómo se comportan, tenemos esas funciones matemáticas, o sea, y física. O sea, un vector de traslación y de rotación frente a esas operaciones que se han clasificado. O sea, yo tengo que una rotación en torno al eje Z, su simetría es H2, porque en rojo tenemos los caracteres que son cómo se comporta frente a todas las operaciones de simetría. Luego también tenemos los cuadrados y los productos de los vectores de traslación. Por ejemplo, ya ustedes saben, por ejemplo, XY. ¿Qué es un XY? Es el orbital de XY. El orbital de XY, vemos, se va a comportar de esta manera, teniendo ese conjunto de caracteres. Entonces, su etiqueta de simetría o la especie de simetría al cual pertenece es B2. Por ejemplo, los otros dos orbitales de el DXZ y el DYZ se va a comportar entonces como E. Esa va a ser la especie de simetría. Vemos que ya es un orbital doblemente degenerado y esa degeneración la marca el carácter de la identidad E. Ven que es 2. Cuando es 1 es porque es monodegenerada. Y por ejemplo, los orbitales P sub X y P sub Y, lo ven en azul, van a tener ese mismo comportamiento de simetría, esa especie que es E. En cambio, el orbital PZ va a ser completamente simétrico, al igual que un orbital S va a ser A sub 1. Ven que el carácter es 1, o sea que no cambia, o sea que es completamente simétrico ese orbital PZ al aplicársele todas las operaciones de simetría. Entonces vamos a repasar un poquito esta nomenclatura. Vemos en las etiquetas o en las especies de simetría. Dice, la nomenclatura utilizada para las representaciones irreducibles sigue una cierta sistemática, que es la que aparece aquí en verde, aquí encerrada en como A sub 1, A sub 2, B sub 1, B sub 2 y E. ¿Por qué esa nomenclatura? Eso es lo que vamos a explicar ahora y tienen que estudiarla y saber qué significa esa A, qué significa la B, qué significa la E, qué significa la T, qué significa el 1, qué significa el 2, qué significa el prima, los prima, etcétera, qué significa la G, qué significa la U. Entonces, 1, la entrada correspondiente, bueno, 1, vamos, 1 no es la etiqueta, sino 1. La entrada correspondiente a la columna encabezada por la operación identidad da la degeneración, como le decía, del tipo de simetría. Las etiquetas A y B, que en el caso de los grupos lineales es, ¿cómo se le llama? Que representa la sumatoria. Esa sería la sigma. No me acuerdo ahora mismo. Bueno, cuando el grupo es lineal, por ejemplo, en el caso de el dióxido de carbono, que es una molécula lineal, no va a llevar esa etiqueta A y B, sino la correspondiente al grupo lineal. Se asignan a los tipos de simetría no degenerado. O sea, cuando es no degenerado, tenemos en este caso el orbital, entonces se le asigna esa etiqueta A y B. En el caso del grupo lineal, si la molécula es lineal, se le asigna la otra letra griega. En el caso de E, es porque es 2. Y ahí utilizamos el delta, tenemos y la pi, ¿verdad? En grupos lineales. A los doblemente degenerados y la T a los triplemente degenerados. Entonces ya ustedes saben que A y B significa que es monodegenerado, o sea, que el carácter tenemos de esa propiedad molecular frente a la identidad es de 1.
Pero cuando es de 2, entonces nos va a decir que es la E doblemente degenerado, y si es de 3, es porque es triplemente degenerado. 2. Las etiquetas A tienen un carácter de +1 en la columna encabezada por el giro en torno al eje principal, indicando que no cambia. Y las etiquetas B tienen un carácter de -1 en la columna encabezada por el giro en torno al eje principal, indicando que cambian de signo. Entonces, claro, ya ustedes saben que tanto la A y la B son, se refieren a propiedades que son monodegeneradas. Pero la A significa que es completamente simétrico con respecto a la rotación en torno al eje principal. En cambio, la B es antisimétrico, cambia, ¿verdad? Al aplicársele esa rotación. Luego, tercero, las etiquetas con comillas, que no lo veíamos en el ejemplo, comilla sencilla, no cambian al reflejarse respecto del plano horizontal, mientras que las etiquetas con comillas dobles cambian de signo. Entonces ahí tenemos yo decía asterisco, no es comilla y doble comilla. Vemos una comilla sencilla es cuando no cambia, que es simétrico con respecto a la reflexión en ese plano horizontal, y la doble comilla cuando son antisimétricos, o sea, cambian de signo. Y cuarto, ya tenemos el subíndice G. Gerade indica invarianza con respecto a la inversión, mientras que el subíndice U, un gerade, indica cambio de signo. Y aquí otra vez le vuelven a explicar esa nomenclatura. ¿Ya? Entonces ya eso ustedes lo ven. Lo vemos. Es lo mismo que he dicho, pero de manera, si no lo han, manera más esquematizada. Entonces vamos a la última aplicación, ¿verdad? Dice, la aplicación en la teoría de orbitales moleculares. ¿Cómo puede ayudarnos la teoría de grupo a estudiar los orbitales moleculares de una molécula? Consideremos la molécula de agua, cuyo análisis es relativamente intuitivo, ¿va? Ahí ahora vamos a verlo en la figura 5.11. Los orbitales atómicos de valencia del oxígeno son el 2s y los 2p. Para los dos hidrógenos, los dos orbitales 1s se convierten por simple suma y recta en dos combinaciones equivalentes a ellos, pero más útiles por estar adaptadas a la simetría de la molécula. O sea que esos dos, por ejemplo, esos dos hidrógenos vamos a combinarlos entre sí en una combinación suma y recta, porque eso es lo que se adapta mejor a la simetría de los orbitales atómicos del oxígeno para formar los orbitales moleculares. Entonces, un simple vistazo nos permite adivinar qué orbitales solapan entre sí, es decir, qué orbitales se combinan para dar lugar a los orbitales moleculares enlazante y antienlazante. El 2p sub x con la combinación recta, que tiene la misma simetría, que es la b sub 1, que vamos a ver ahora. El 2s y el 2pz con la combinación suma de los átomos de hidrógeno, porque esos son los que tienen la simetría sub 1, que son completamente simétricos. Mientras que el p sub y no se combina, queda como un orbital no enlazante, porque tiene una simetría distinta al resto, que es la b sub 2. Entonces lo vamos a ver. Dice, se puede llegar de forma más sistemática a la misma conclusión observando que los orbitales que interaccionan entre sí tienen el mismo comportamiento de simetría. O sea que el 2s, el 2pz y la combinación suma a la a sub 1, que lo vamos a ver en la tabla de caracteres. El 2p sub x y la combinación recta pertenecen a la b sub 1, mientras que el p sub y es el único orbital que pertenece a la b sub 2. Entonces, ¿qué significa la A? ¿Qué dijimos que significa la A? Monodegenerado y simétrico con respecto al eje de rotación. Muy bien, que es simétrico, que es completamente simétrico al centro de inversión. ¿Eh? Y el 1, aquí lo veíamos para ver el 1. Aquí 1, sí.
Que no cambia, profe. No. Sí, es que aquí pensaba A y B. O sea, claro, la letra A, que es monodegenerada, monodimensional, vemos si la representación es simétrica respecto al orden máximo es A, o sea, y B cuando es antisimétrica, ¿verdad? Y acá está, mira, 1, si la representación, ¿lo están viendo? El 1, ¿qué significa? Léalo, está en catalán, pero se entiende, ¿verdad? Esto yo lo traduje, pero no se los cambié. ¿Qué significa el 1? Está en catalán, pero se entiende, ¿verdad? Si la representación es simétrica respecto a los ejes C2 perpendiculares, No al eje principal, sino a los ejes C2 perpendiculares al eje principal o a los plans verticales, ¿verdad? O a los planos verticales. Es adí, vemos, es decir, eso está en catalán, es decir, vemos si es completamente simétrico con respecto a esos planos, el carácter, ¿verdad? Al aplicarle esos ejes, vemos C2 perpendiculares al plano vertical, al eje principal, perdón, es 1, igual que si fueran, aplicamos los planos verticales. Pero el 2, ¿cuándo se utiliza el 2? Si la representación es antisimétrica. O sea, 1 si es simétrica con respecto a la rotación, con respecto a esos ejes sus 2 perpendiculares al eje principal o a los planos verticales. Por ejemplo, cuando clasificamos los 5 orbitales D, decíamos que 3 eran T2 sub G. Ahí vemos que es el 2, ¿verdad? O sea que esos 3 orbitales D son antisimétricos. En cambio, el orbital acá que tenemos, el orbital, el 2s, el 2pz y la combinación suma de los dos orbitales, 1s de los dos hidrógenos es A1. O sea que es completamente simétrico con respecto a la rotación, con respecto a esos ejes C2 perpendiculares. ¿No es así? Al eje principal. Entonces, ese significa el 1. Y luego el 2p sub x y la combinación recta pertenecen a la b sub 1. Entonces, ¿qué significa el b sub 1? Vayan repasando porque así se les queda. El B sería antisimétrico con respecto al eje de rotación, pero como tiene un 1, el índice 1 es simétrico con respecto al C2 perpendicular. Claro, el B que es antisimétrico con respecto a la rotación al eje principal, ¿verdad? Y el 1 que es simétrico con respecto a la rotación, con respecto a los ejes C2 perpendiculares al eje principal. Mientras que el P sub Y es el único orbital que pertenece a la B sub 2. Entonces, ahí ven que ahí tenemos el 2, que ese es antisimétrico tanto a la rotación al eje principal, pero también con respecto a los ejes C2 perpendiculares a ese eje principal. Entonces, es el más antisimétrico, ¿verdad? Obsérvese que el comportamiento de las combinaciones adaptadas a la simetría es descrito por representaciones que son irreducibles. Es decir, ese A1, B1 y B2 son representaciones irreducibles. Y ahí las tenemos. Entonces, claro, eso es lo que nos va a decir que el orbital P sub Z, el P sub Z, el 2s del oxígeno, se van a combinar con la combinación suma de los dos átomos de hidrógeno que están acá a la derecha, que también tienen la simetría A1. O sea, el S, el 2s, tiene simetría A1 del átomo de oxígeno, como también el 2pz, A1, y que se van a combinar con la combinación suma de los dos orbitales de 1s de los dos átomos de hidrógeno para formar, ¿cuántos orbitales ahí se van a formar? Moleculares. Tienen la misma simetría. ¿Cuántos se formarían ahí? ¿Cuántos se formarían, jóvenes? Entre el S, entre el A1. No ha entendido la pregunta. ¿Cuántos orbitales? Nosotros lo decíamos al cansancio el semestre pasado. La cantidad de orbitales atómicos que se combina determina la cantidad de orbitales moleculares que se forman.
¿Cuántos orbitales atómicos se están combinando? De todo lo olvidan. Tienen que... 2. 2. ¿Cuántos orbitales se están combinando ahí? Yo diría 3. El orbital P sub Z, el 2PZ, el 2S del oxígeno, con la combinación suma de los dos orbitales 1S de los átomos de hidrógeno. Entonces se formarían 3 orbitales moleculares. Uno de naturaleza enlazante, otro de naturaleza no enlazante y otro de naturaleza anti-enlazante. En cambio, el orbital P sub Y el P sub X del átomo de oxígeno, que tiene simetría B sub 1, se va a combinar con la combinación recta de los dos orbitales 1s de los dos hidrógenos para formar ¿cuántos orbitales moleculares? ¿Cuántos orbitales moleculares se forman ahí? 2, que sería un orbital enlazante y otro antienlazante. Entonces aquí también tenemos, esto está en catalán, pero ya eso lo veíamos, la integral de solapamiento el semestre pasado. O sea, si la integral de solapamiento de los orbitales que se están traslapando es de 0, es porque no hay solapamiento, no hay enlace. Y cuando es distinto de 0 es cuando hay enlace, o sea, se forma el orbital molecular. Entonces eso es lo único que ustedes tienen que llevar el aprendizaje la integral de solapamiento cuando es 0 es porque no se traslapan, tenemos los orbitales atómicos para formar el orbital molecular y es distinto a 0 cuando sí se solapan. Vamos a comenzar el análisis. Claro, comenzamos analizando toda la molécula de agua como un conjunto. Cuando yo le aplico a la molécula de agua sobre la identidad, ¿cuál es el carácter que obtengo? 1, todo es 1, ¿verdad? Porque claro, la molécula de agua contiene la identidad la contienen todas las moléculas, un eje C2, un sigma V y un sigma V'. Por lo tanto, la molécula de agua es completamente simétrica con respecto, o sea, obtengo una forma indistinguible al aplicarle cada una de esas 4 operaciones de simetría, por lo tanto el carácter es 1. ¿Se acuerdan lo que hemos denominado la I, el carácter? Vemos en este caso lo estamos aplicando a toda la molécula de agua, vemos al aplicarle cada una de estas operaciones de simetría. Pero vamos a comenzar con el orbital P sub Y. Vemos que aquí estamos usando la misma, no se confunda, todo es relativo. Aquí estamos utilizando de que la coordenada Z y la coordenada Y está en el plano y la coordenada X fuera, que es distinto a como lo teníamos anteriormente, pero eso no hay problema porque eso no da error, sino que solamente estamos intercambiando lo que es la Y por la X. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le aplico al orbital PY las 4 operaciones, la Z, el C sub 2, el sigma y cada uno de los sigma V, el sigma V y el sigma V'? O sea, el plano que está en el plano de simetría que abarca el YZ y el que abarca el XZ. Vamos a verlo. ¿Quién me lo explica? Ahí está en la diapositiva. ¿Cómo se comporta ese P sub Y? Yo quiero intentarlo, profesor. Ya lo habíamos hecho, acuérdense que ya lo habíamos hecho con el P sub X. Ahora estamos retomando nuevamente esto. Hágalo, pero hágalo de manera que se entienda explícitamente. Dígalo. Bien, la primera es aplicar la identidad. Como sabemos, aplicar la identidad es 1, equivale a 1 porque no cambia. Es la que tienen todos los compuestos o moléculas, que es lo primerito que vemos arriba. O sea, la identidad equivale a no hacer nada, ¿verdad? En este caso lo estamos aplicando sobre un orbital, que es el P sub Y, y por lo tanto ahí el carácter sería 1. Vamos a la otra operación. Bien, la siguiente operación es el eje de rotación propio, que en este caso sería C2 a aplicárselo al orbital PZ. Cuando rotamos... El PY. PY, correcto.
cuando hacemos esa rotación, sí hay un intercambio entre los dos lóbulos. Se nota el lóbulo positivo y el lóbulo negativo. Se O también como intercambia. Por lo tanto, ahí el carácter de cuánto es, la I. -1. Exacto. Vamos a la siguiente operación, que es el sigma V, que está en el plano de la molécula, o sea, el YZ. ¿Qué pasa ahí? Ahí lo que sucede es que el sigma V representa el plano de la molécula, como usted bien decía, que sería el plano vertical, pues. Y, uno de los dos planos verticales. ¿Cambia algo ahí? No, no cambia. Claro, entonces el carácter, ¿cuánto es? 1. 1. Y vamos a la última operación, que es el otro plano vertical, que coincide con el eje Z2, ¿verdad? Correcto. Es el que atraviesa el átomo de oxígeno. ¿Y ahí qué ocurre? Ahí sí hay un cambio. Hay un intercambio, ¿verdad? Hay un intercambio de los lóbulos, por lo tanto, ¿el carácter cuánto es? -1. -1. Entonces, ¿cuál es el conjunto de los caracteres aquí? Que nos va a decir que ese orbital P sub Y pertenece a la especie de simetría. Ya eso no se lo aprendan de memoria, eso lo van a buscar en la tabla de caracteres. Cuando vayan a la tabla de caracteres van a ver cuál es el conjunto de los caracteres aquí, comenzando desde la identidad y terminando con el sigma V'. ¿Cuáles serían? Sepárenlos por coma. Dígame. 1, ¿1, coma, 1, -1. Muy bien. Coma, 1, -1. Exacto. Cuando ustedes se van a la tabla de caracteres, van a ver que ese conjunto de caracteres le va a decir que el orbital 2p sub y del oxígeno pertenece a la especie de simetría B sub 2. Ahora vamos al P sub X. Vamos a ponerle 2 puntos. Llevar a carro el 13. 13. Sí. Espérense un momentito. Voy a hacer algo y vaya alguien que no haya participado. Es el P sub X, ¿verdad? Que ya lo habíamos hecho, pero lo habíamos colocado en el plano de la molécula. Ahora él está fuera del plano de la molécula.
Sí, entonces estábamos con jóvenes. Ahora estamos con el orbital P sub X. ¿Quién lo explica? Se me fue la... ¿Están viendo la pantalla? ¿Jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahora sí, alguien que explique el P sub X, ¿verdad? ¿Cómo se comporta frente a esas 4 operaciones de simetría? Que nos va a determinar que ya no va a ser la etiqueta o la especie de simetría a la cual pertenece, que representa una representación irreducible contenida en la tabla de caracteres, ya no va a ser B sub 2, sino B sub 1. Entonces, claro, ese orbital P sub X va a pertenecer a la misma simetría que la combinación recta de los dos orbitales 1s de los átomos de hidrógeno. ¿Quién lo explica? Acuérdense que por eso no habíamos explicado esto el semestre anterior en los orbitales moleculares, porque no iban a entender nada. Ahora que estamos dando la simetría, sí lo van a entender. El orbital P sub X se comporta de la misma manera que el orbital P sub Y. No. No, entonces alguien que lo explique. No. Y mira el resto de los estudiantes, yo no veo que digan nada. Yo no entiendo. Acuérdense que la química inorgánica es química, esto no es química general, jóvenes. Yo no sé qué ustedes esperan de química inorgánica. Lamentablemente a ustedes esto de la pandemia le ha resultado bien oneroso porque van a salir muy mal preparados. Los veo muy flojitos a la mayoría. Entonces, alguien que lo explique. Bueno, profe. En este caso tenemos el eje X saliendo del plano. Exacto. Entonces empezamos con la identidad, que no es hacerle nada a la molécula. Por lo tanto, queda igual. ¿Cuál es el carácter que se obtiene ahí? 1. 1, muy bien. En el, Luego, en el segundo hacemos una rotación. Entonces, al hacer la rotación, ahí sí invertimos el sentido y el carácter vendría siendo -1. claro, porque acuérdense que como el orbital P sub X sale fuera, claro, hacer una rotación de 180, el lóbulo positivo que está hacia adelante se va hacia atrás. ¿Verdad? Y entonces cambia, el carácter es de -1, muy bien. Y luego el sigma V. El sigma V, recordemos que este es un plano paralelo al eje principal. Entonces aquí cuando hacemos ese plano... Acuérdense, paralelo, o sea, acuérdense que el eje, aquí el sigma V, si lo ve, es el que abarca el plano, ¿verdad? El plano de la molécula. Pero acuérdense que en este caso el orbital P sub X sale de ese plano. Por lo tanto, a diferencia del P sub Y que quedaba igual, aquí ahora sí se invierte, ¿no es Ahora así? sí se da la inversión. Claro, aquí se invierte, entonces, claro, el lóbulo él tiene el mismo efecto que tenía el C sub 2. ¿No es así? Entonces, Sí. ¿cuál es el carácter aquí? -1. -1. Y luego ahora, ¿qué Ahora sí ocurre están con el sigma V? en el plano X, ahora sí estamos. Ese va a coincidir, ¿verdad? O sea que el sigma V coincide donde perfectamente con el orbital P sub X, ¿no es así? Con el orbital P sub X, por lo tanto, él va a quedar de manera igual, ¿verdad? O sea, y carácter 1. Por lo tanto, ¿cuál es el conjunto de caracteres? 1, -1, -1, 1, -1, -1, -1. Exacto. Entonces, aquí vamos a obtener
que el conjunto de caracteres es este, que nos va a determinar que el grupo, que la especie de simetría o la representación irreducible va a ser la B sub 1. Ahora nos vamos al P sub Z. Tiene 2 puntos de inverse. ¿Quién va a la P sub Z? Ya para terminar, esto lo vamos a tener que completar la otra semana porque no podemos, ya falta poco, pero no lo vamos a decir de manera ¿Puedo yo, profe? ¿Qué? ¿Puedo yo? Guevara. Ya, porque usted fue, tiene que ir ser otra persona. Ok. ¿Quién va? Acre. Acre. Está bien, profesor. Acre. Sí. Sí. Ahora dígalo con respecto al PZ. Bueno, con respecto al PZ, supongo que este es el que generalmente llamaríamos el Y, en que está totalmente recto. Bueno, todos están rectos. Aquí lo que usted tiene que decir, que la coordenada Z es la que está en el plano, ¿verdad? Sí, está en el plano. En el plano, y luego alineado a esa coordenada Z que está en el plano, está el orbital PZ. Entonces vaya explicando. Ok, cuando realizamos la operación identidad, que es dejarla totalmente igual, tenemos el 1 porque no ocurre nada, queda 1 positivo. Claro, porque la identidad equivale a no hacer nada y el orbital PZ queda completamente igual. O sea que es simétrico. Vamos al C sub 2. Al C sub 2 se realiza una rotación de 180 grados, pero aquí no se ve ningún cambio porque no es ese eje, así que también sería 1. O sea que el eje C sub 2 coincide con el eje Z, ¿no es así? Por lo Correcto. tanto, el eje igual. Él queda igual. Porque ese eje está sobre el eje Z. Ahí el carácter entonces sería 1. 1. Sí. Ahora el sigma V. El sigma V está en el plano, así que queda igual también. Claro, en el plano YZ, ¿verdad? Sí. Y el siguiente es perpendicular a ese plano, pero también queda igual, sería 1 también. Claro, porque acuérdense que el plano sigma V' coincide con el eje C2. Y claro, ya ve entonces que el conjunto de caracteres, ¿cuál es? Ese orbital PZ. 1,1,1,1. Claro, es que es completamente simétrico. Entonces, ahí la especie de simetría sería la A sub 1, que es la especie de simetría, o sea, que es completamente simétrico con respecto a cada una de esas operaciones de simetría. 1, 1, 1, 1. Entonces, aquí tienen la tabla de caracteres. Entonces, en la tabla de caracteres, al cual pertenece el agua, van a encontrar donde aparecían las funciones matemáticas, ¿verdad? Que son funciones que denotan los orbitales. Por ejemplo, el 2s y el 2pz del oxígeno se van a comportar como A sub 1. El 2p sub y, eso se lo dice la tabla de caracteres, el oxígeno, no así con oxígeno, sino solamente colocando, tenemos el Z, ya ustedes saben que en la Z está el orbital P, y la S, que es un orbital de simetría esférica, o sea, X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Y en el caso de la tabla de caracteres, cuando lo vean en los libros, no le va a aparecer 2p sub y entre paréntesis de oxígeno, sino solamente la Y, esa función matemática. O sea, que es una función lineal. Y, que es nombre que denota al orbital p sub y. Igual el orbital p sub x. Pero le va a decir que el orbital p sub y es b sub 1 y el orbital p sub x es b sub 2. Y esto lo vamos a dejar ya así para los hidrógenos, para determinar entonces el comportamiento de simetría de la combinación suma, o sea, de los dos átomos de hidrógeno entre sí, igual que lo hacíamos para la molécula de hidrógeno, lo vamos a hacer el fragmento para los dos átomos de hidrógeno y luego lo vamos a hacer para la combinación suma, o sea, enlazante y antienlazante de los orbitales 1s. Pero esto lo vamos a dejar para el jueves para terminar ya y comenzar con los mecanismos de reacción. Entonces, lo que yo les digo, que vayan repasando todo para que vayan asimilando todo el material, porque pronto viene el parcial. Acuérdense que esto va a ser rápido. Entonces, vamos a
Vamos entonces a ver quiénes llegaron tarde. Acre tiene 2 puntos.